armar ese rompecabezas que traemos acerca de lo que hemos entendido de nuestra esperanza y de la esperanza del pueblo judío, con los distintos aspectos que vamos a mirar hoy, que ya se iniciaron desde la clase pasada. La idea es que nosotros podamos tener entendimiento alumbrado de cómo hay que diferenciar todas las cosas que están escritas y cómo hay una unidad perfecta detrás de la palabra. Bien, entonces estamos hablando de los dos testigos. Estos dos testigos que, por un lado, muy importante entender que Dios siempre se ha guardado para sí un testimonio, ¿sí? Y en este caso, estos dos testigos que aparecen en la segunda mitad de esos 7 años, en los 3,5 años últimos, son esa luz que va a alumbrar en los corazones de los vencedores. Entonces, tenemos que tener la unidad completa. Durante el Antiguo Testamento, el candelabro estuvo puesto en el tabernáculo de Moisés, representando la luz, que es la luz del Señor Jesucristo, debido a la ceguera del pueblo. Esa luz, en la primera parte del Apocalipsis, está representada por las 7 iglesias. Por eso las 7 iglesias son los 7 candeleros. ¿Por qué? Porque las 7 iglesias van a ser la luz, ¿sí?, a los vencedores. Fíjense que habla de los vencedores de cada una de esas iglesias y les está diciendo por dónde, cómo afrontar estos tiempos difíciles. Pero en los últimos 3,5 años, entonces la luz, que son estos mismos candeleros, están representados ahora por los dos testigos. Ellos son los que van a dar la información, los que van a volver a recordarles cuáles eran sus privilegios, ¿sí?, a que tienen ellos derecho. Entonces, por eso son los dos candeleros y los dos olivos en la última parte de los 3,5 años. Bien, entonces, recordemos que ellos tienen un poder muy especial y es que es por mi espíritu. Es decir, van a estar totalmente respaldados por Dios y esto les va a permitir hacer distintas y diferentes señales, inclusive con juicios inmediatos. Es decir, que si es necesario, ellos podrán devorar, acabar a sus enemigos de distintas maneras y recibirán su juicio inmediatamente muriendo. Entonces, ni aún tan siquiera Satanás podrá impedir que ellos den su mensaje. Ellos tienen un ministerio profético y solo hasta cuando hayan acabado es que el diablo los va a matar, pero una vez hayan acabado su ministerio, pero luego Dios los va a resucitar. Entonces, aquí van a ver una medición de fuerzas. Estos testigos van a hacer señales, milagros y maravillas de un lado, y por otro lado, el falso profeta también hará sus señales y maravillas. Es decir, es una pugna de poderes, es un tire y afloje, donde realmente pues las personas tendrán que decidir, porque si se van para el lado del engaño, pues van a ser marcados por la bestia y eso les va a traer muchas consecuencias. Entonces, estamos en este contexto de los dos testigos, pero viene, entonces acá vemos que de ellos, como mirábamos la clase pasada, sale fuego de su boca, ningún poder los va a poder detener, y esto nos recuerda al tipo en el Antiguo Testamento, a Elías, que efectivamente Elías Tisbita también en un momento de su ministerio tuvo juicios inmediatos. Entonces él
hacía descender fuego del cielo y consumía a sus enemigos, de la misma manera que lo van a hacer. Estos testigos también harán señales y milagros como cerrar el cielo, que también tiene su tipo en Elías Tisbita en el Antiguo Testamento, que durante 3 años y medio no llovió en toda la tierra. Y de esta misma manera va a ser en Apocalipsis. Bien, también podrán convertir las aguas en sangre, de la misma manera que el ministerio de Moisés, cuando ellos hicieron sus plagas en Egipto. Bien, al final de su ministerio subirá la bestia, hará guerra contra ellos y los vencerá. Pero luego, entonces, ellos serán resucitados. Bien, sus cadáveres van a estar en la plaza y aquí hablan de Jerusalén como en sentido espiritual, como comparándola con Sodoma, con Egipto, y vemos cómo se habla de Jerusalén como Sodoma por la inmoralidad que tendrá en ese momento. Hablan de Jerusalén como Egipto, relacionándola con la opresión y la esclavitud, y hablan de Jerusalén como Babilonia, refiriéndose a la gran ciudad. Y nosotros sabemos que Babilonia tiene un historial desde el comienzo de idolatría. Entonces, efectivamente, una ciudad como Jerusalén que está congraciada, ¿sí?, con el anticristo, efectivamente puede ser comparada con Sodoma, Egipto y Babilonia. Bien, una vez que estos moradores de la tierra son muertos, perdón, una vez que los dos testigos son muertos, los moradores de la tierra se regocijan, pero luego cuando son resucitados ellos temen, son aterrorizados. Y aquí es donde vemos que el segundo ay pasó. Bien, ahora viene la parte importante y es que el testimonio de los dos testigos, entonces ya vimos la parte de la luz que van a traer, muy importante para los vencedores. Ahora, estos testigos, dentro de su ministerio profético, tienen la oportunidad, ¿sí?, de reatar todas las cosas que quedaron en suspensos en Hechos 28. El pueblo debe saber que Dios está a punto de restaurar sus privilegios. Recordemos que ellos quedaron loadmi, ¿sí? Entonces, los dos testigos, dentro de todas las cosas que les van a profetizar, está el reatar que quedó allá, quieto, porque vino este tiempo que ya sabemos que es el tiempo de los lugares de la iglesia, de los lugares celestiales. Entonces, ellos quedaron loadmi en suspenso y allá en ese último tiempo vuelven a reatarse las cosas. Aquí hay algo muy importante. Vamos a mirar, que Juan lo empezó desde la clase pasada, a mirar cómo el libro de Hechos y Apocalipsis se reatan. Es como si la historia continuara sin que nosotros hubiéramos aparecido, ¿sí? Aunque son libros muy diferentes, son unidad. ¿Y por qué son diferentes? Ahora lo podemos entender. Son diferentes es porque en Apocalipsis entran los principados y potestades, de nuevo entran a este escenario y ellos van a hacer que todas las cosas que ahí sucedan, ¿sí?, se aceleren. Entonces recordemos que entran los caballos, los sellos, ¿sí?, pero son huestes espirituales que van a hacer que todas las cosas tengan un proceso muy rápido. Pero lo que hoy vamos a continuar mirando es cómo hay una unidad perfecta entre el libro de Hechos y el libro de Apocalipsis. Ya tenemos varios elementos y podríamos decir de alguna manera que podemos hacer una sunesis, ¿sí? Es decir, tomar todos esos elementos que ya estudiamos en distintos momentos y ver cómo encajan. Cuando estos elementos encajen, lo que nosotros vamos a permitir ver en nuestra mente es que nosotros somos los que no encajamos ahí. ¿Por qué? Porque estamos fuera de esa unidad que hay entre Hechos y Apocalipsis. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta esa imagen que aparece ahí de primeras de los dos olivos, recordando que el olivo es Israel, ¿sí?, y que se van
de nuevo a reatar todas las cosas como si nosotros no hubiésemos existido. Y es algo maravilloso porque entonces ahora sí, muchas de las cosas que hemos aprendido atrás tienen lógica y casan perfectamente. Bien, listo. Lo primero que vimos, y hay que recordar, es que dentro del tiempo de los hechos, que ya sabemos que son las epístolas que escribió Pablo, que tiene sus propios libros, ¿sí? Pero aquí también están las epístolas apostólicas, es decir, las que escribieron los apóstoles. Recordemos que ellos fueron los que estuvieron como testigos de todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo, los apóstoles. Una vez ya no estuvo el Señor Jesucristo, ellos arrancaron su ministerio apostólico, los 12, pero únicamente fueron escogidas 4 epístolas, la epístola de Santiago, la epístola de Pedro, de Juan y junto con Judas. Entonces, cuando nosotros revisamos estas 4 epístolas, deben encajar en lo que estamos viendo dentro de Hechos y la continuación de Apocalipsis. Nosotros en la primera parte de este estudio de Apocalipsis tuvimos la oportunidad de entrar a mirar cada una de estas epístolas y ver que efectivamente encajaban dentro de Apocalipsis. Aquí únicamente pues un ejemplo de cada uno de los apóstoles. Entonces, en Santiago 5:1, por ejemplo, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Recordemos que ya era inminente la venida del Señor Jesucristo, pero aún las personas, como en este tiempo, estaban ocupadas en sus asuntos económicos, ¿sí? Y esto significa, lo que está hablando Santiago, que ya estaban los juicios por las obras, ¿sí? En este momento ellos no querían arrepentirse y no querían entender. Suena como si estuviéramos exactamente mirándolo hoy día, hoy 16 de noviembre, exactamente igual. Hay cosas inminentes, porque ya las podemos sentir en el ambiente, pero aún así la gente no quiere buscar a Dios ni quiere arrepentirse, ¿sí? Aún con todo lo que está sucediendo. Bien, en Pedro, primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, o sea, los judíos obedientes, ¿cuál será el fin de aquellos judíos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces, de la misma manera, Pedro está hablando de los juicios que van a caer sobre esos judíos que teniendo la palabra no se han arrepentido, aún siendo obedientes. ¿Cómo serán sobre los que no son obedientes? En el Evangelio de Juan, un ejemplo, recordemos que el mismo Apocalipsis está escrito por Juan, entonces dice en 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y fíjense que estamos hablando del tiempo de Hechos, ¿sí? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Entonces, en este momento era el final cercano. Fíjense, él ya ubicado en Hechos, en esos tiempos, estaba hablando del último tiempo. Entonces, encaja perfecto. Judas 4 dice, hay hombres que han entrado encubiertamente, bueno, y hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el último soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Las mismas características, hombres impíos que definitivamente no creen ni en la justicia ni quieren arrepentirse. Entonces, muy importante entender que el libro de Hechos está compuesto por los libros que Pablo escribe a ellos y por las epístolas apostólicas, y aquí no puede haber ningún tipo de contradicción. Todos apuntan a el último tiempo,
a la venida del Señor Jesucristo, a la instauración del reino. Bien, ahora entonces, aquí tomé lo que Juan nos compartió la clase pasada, pues es bueno verlo también en escrito, y únicamente es exactamente lo que Juan iba leyendo e íbamos mirando. Entonces, ¿qué quiero que lo podamos entender? ¿Cómo encaja? ¿Cómo encaja? Este reatar, ¿sí? Inicia en Hechos y tiene que tener alguna consecuencia o alguna continuación en Apocalipsis, ¿sí? Entonces, en la primera parte se habla, los apóstoles se acercan y le dicen, entonces los que se han reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, fíjense la preocupación del reino. Y él les dice, no os toca saber a vosotros los tiempos y sazones. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que aún faltaba la comisión de ellos, que era que ellos debían ir testificar para que Israel se arrepintiera. Por eso él no le podía decir, no, ya, listo. Y ahí dice, arrepentidos, bautícese cada uno. Era lo que ellos tenían que buscar, que la nación como tal se arrepintiera. Bien, en Apocalipsis, ¿qué se busca? Como no se pudo establecer el reino acá en Hechos, lógicamente se va a establecer el reino allá, ¿sí? Que es lo próximo que viene, la instauración del reino, cuando se toque la séptima trompeta. Entonces, por eso están colocados aquí los dos testigos, ¿sí? Bien, en Hechos capítulo 2, básicamente lo que se miró es a quienes está dirigido todo el día de Apocalipsis y en adelante, y como vemos la respuesta, ahí no aparecemos por ningún lado, está única y exclusivamente dirigido a los judíos, ¿sí? A los que están en cada una de esas ciudades. Bien. Viene lo más importante de este capítulo 2 de Hechos, que es la profecía de Joel, que hoy la podemos entender mucho mejor. La profecía de Joel está dividida en dos partes. Una parte que se cumplió efectivamente en el tiempo de Hechos, que fue el derramamiento de Espíritu Santo, estas manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios, muy importante, con un enfoque, ¿sí?, hacia el reino milenial. Era necesario que Israel se arrepintiera y Dios les estaba dando todas las señales, todo lo que él podía para que se arrepintieran. Bien, falta por cumplir, ¿sí? Los prodigios arriba, las señales en el cielo, sangre y fuego. Ahora nosotros vemos efectivamente que en Apocalipsis se cumplen. En Apocalipsis, hablando de los dos testigos, efectivamente, sale fuego de la boca de ellos como fue prometido o como fue dicho en la profecía de Joel, ¿sí? Cuando se dice prodigios arriba en el cielo, efectivamente esos dos, y no solamente ellos, sino muchos juicios, vienen del cielo, ¿sí? Tienen poder para cerrar el cielo. Sangre, recordemos, cuando dice acá, arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre. Entonces, hay muchos juicios que tienen que ver con aguas convertidas en sangre, ¿sí? En Apocalipsis 8:8, el segundo ángel tocó la trompeta y la tercera parte se convirtió en sangre. Es decir, se está cumpliendo en Apocalipsis lo dicho por el profeta Joel, que comenzó el día de Pentecostés. Ahí comienza, pero no termina, puesto que faltaba todavía el arrepentimiento de Israel. Cuando dice fuego, entonces ya lo vimos, vapor de humo. Recordemos que las langostas salen, ¿sí?, del abismo como un vapor de humo. Son tantas que parecieran como si fuera vapor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. También es un juicio de cuando se abre el sexto sello. Entonces, encaja perfecto lo que se estaba hablando acá en Hechos, referido al Antiguo Testamento, y cómo efectivamente en lo que estamos viendo, ya lo que vimos de los sellos, lo que vimos de las trompetas, y ahora de estos dos testigos se cumple a cabalidad la profecía de Joel. Bien, seguimos mirando en Hechos 2, que se reafirma
¿A quiénes van dirigidas todas esas promesas? Fíjense que ahí no habla nada de los gentiles, de nosotros, nada. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Y más adelante Pedro les dice, arrepentíos, ¿sí? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis poder, recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y todos los que están lejos. Es para ellos, ¿sí? Ese día inicia el arrepentimiento para Israel, inicia, pero no se arrepienten todos. Bien, lo mismo en Hechos 3:25, ya vamos en el capítulo 3, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, dirigido a ellos. Bien, aquí aparece lo muy importante, Romanos, es la justicia por medio de la fe. Recordemos que dentro de los libros dirigidos a ellos está Romanos, que es la doctrina para Israel, siendo todavía para ellos primero, y aparece la justicia, ¿sí? Que es por Jesucristo. Y recordemos que las ramas del olivo fueron desgajadas precisamente porque ellos quisieron seguir en la ley, ¿sí? Rechazaron la justicia que es por medio de Jesucristo. Y dice acá, en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios, no quisieron tenerla en cuenta, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este fue el error, ¿sí? Esta fue, digamos, la altivez de ellos. Ellos querían continuar con su dominio, querían continuar poniendo a la gente, ¿sí? A circuncidarse, a hacer ritos, ceremonias, porque a ellos les convenía más a que todos recibieran por fe. Entonces, aquí está por qué como nación no se pudieron arrepentir. Bien, en el capítulo 4 de Hechos hay algo muy importante y es que hay una mezcla entre los poderes. Se mezclan los poderes religioso y político. Aquí dice en Hechos 4:1, hablando ellos al pueblo, los apóstoles estaban testificando, imagínense todo lo que había sucedido después del derramamiento del Espíritu Santo. Ellos iban, venían, milagros, señales, pero vinieron sobre ellos quienes, los sacerdotes, ahí está el poder religioso con el jefe de la guardia, poder político, ¿sí? Y los saduceos. Entonces, aquí hay una mezcla, exactamente lo mismo sucedió con el juicio del Señor Jesucristo. Entonces, por un lado estaba el poder religioso, que eran todos los sacerdotes judíos, y estaba el poder político, que era Pilatos, ¿se acuerdan? Y finalmente, entonces, el poder religioso estuvo sobre el poder político, porque ellos ganaron, no escogieron a Barrabás, sino escogieron que crucificaran al Señor Jesucristo. De la misma manera, entonces fíjense cómo el libro de Apocalipsis también tiene una mezcla entre el poder político y religioso. Nosotros en algún momento hablamos de algo terrible que le va a suceder a los hombres en Apocalipsis 9:20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes, y no se arrepintieron. Esta terrible condición nosotros la trazamos desde atrás en Babilonia. Todo comienza con Nimrod, y bueno, y miren hasta dónde llega. Entonces, aquí tiene que ver Babilonia. Dice en Apocalipsis 14:8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia. Apocalipsis 17:3, acá vemos la mezcla de los dos poderes. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquella que se sienta sobre la bestia es Babilonia. Entonces, el poder religioso en este momento está por encima del político. En este momento la bestia, digámoslo así. Entonces, la unidad está
en que efectivamente en Hechos hubo alianzas entre los sacerdotes y los distintos poderes políticos, de la misma manera como en Apocalipsis los van a ver. Bien. ¿Cuál fue la otra característica que vimos o que Juan nos leía la clase pasada en Hechos? Y es que la oposición que tuvieron los apóstoles partió de los mismos hermanos. La oposición era de los judíos, no era de los romanos, no era de las otras naciones, sino era básicamente de ellos mismos. Ejemplos en Hechos 5:17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel. Esto sucedió varias veces. Entonces viene el relato de Esteban, que se encuentra ya en Hechos 6, en Hechos 7, donde finalmente terminan apedreando, es decir, hay un mártir que muere por la palabra. Este mártir es el tipo, los martirios y sufrimientos de Esteban son el tipo que sufrirán los vencedores en Apocalipsis, ¿sí? Pero allá serán recrudecidos, porque Israel definitivamente no se arrepintió. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas, esto es dirigido a los vencedores, no temas en nada lo que vas a padecer, porque efectivamente el diablo va a echar a algunos y van a tener muchas cosas de frente. Entonces, en Hechos aparecen unos, ejemplos de cómo ellos van a efectivamente martirios, que son el tipo de lo que va a suceder en Apocalipsis. Fijémonos que nosotros al día de hoy no tenemos nada de esto es para nosotros, o sea, no sufrimos martirios, no estamos perseguidos, etcétera, etcétera, hablándolo en este contexto. Bien, en los capítulos 8 y 9 hablan de la conversión de Pablo y de cómo inicia su ministerio, ¿sí? Cómo inicia su ministerio hacia los gentiles. Bien, versículo 10, cómo Dios prepara a los judíos para recibir a los gentiles. Entonces aquí es donde efectivamente se le muestra el lienzo a Pedro y él mira. Luego, cómo era el desprecio, realmente ellos despreciaban a los gentiles, pero Dios les había dicho que ya Él los había limpiado, y cómo ellos tienen, por todas estas cosas que sucedieron con Cornelio, tienen que efectivamente dar cuentas, informar. ¿Por qué? Porque los ancianos seguían con el mismo celo, ellos no querían soltar sus tradiciones, no podían entender ni creer que los gentiles también tuvieran, ¿sí?, las mismas manifestaciones del Espíritu, que hablaran en lenguas, entonces eran celos. Bien, vamos en el capítulo 13 de Hechos, entonces habla ya del ministerio de Pablo, cómo él efectivamente va a las distintas sinagogas, pero siempre primero al judío, y aunque los gentiles están cerca, ellos reciben, ¿sí? Pero efectivamente no hay arrepentimiento. Y en cada una de estas poblaciones hay oposición, pero de los propios judíos. O sea, no. En Hechos 14:1, por ejemplo, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, fíjense, y asimismo de griegos. 2, mas los judíos que no creían, o sea, los que no creyeron, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Esto era lo que ellos hacían, pero fíjense que eran los mismos hermanos, la oposición de ellos mismos, porque la justicia ellos no la seguían teniendo por las obras, por la ley, etcétera, etcétera. Bien, en Hechos 14 hay un milagro, que ya ahorita vamos a hablar de los milagros, hay un cojo de nacimiento que es sanado. Acá vinieron los judíos de Antioquía y persuadieron a la multitud, y imagínense, termina después de que hace este milagro, sale apedreado Pablo y lo arrastran fuera de la ciudad. Bien, no eran los romanos, no eran otros, sino eran los judíos. Hechos 27, entonces ya, aquí ya 17, ya empieza como el cierre, ¿sí?,
porque definitivamente no. Y él tiene que ir a Jerusalén, efectivamente, porque lo siguen acusando sus propios hermanos. Israel no se arrepiente. Bueno, se despide de ellos y efectivamente ya entramos a Hechos 28 más adelante, donde Pablo reúne a todos los ancianos y definitivamente les habla, y fíjense que todavía habla acá hasta Hechos 28, 23, sigue hablándole y testificándoles el reino de Dios. Aquí no habla del misterio, el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Entonces no se pusieron de acuerdo, y ahí entonces hablamos de Hechos 28. Bien, vamos ahora a mirar algunos aspectos que entrelacen y siguen entrelazando importantes, ¿sí? Durante todo este tiempo, Jesucristo había muerto, había resucitado y estaba de pie, ¿sí? Se mantuvo de pie esperando que los judíos, que su pueblo se arrepintiera. No se arrepintieron mientras él estuvo y ahora él esperaba que se arrepintieran durante el tiempo de los 12 apóstoles y aún el ministerio de Pablo. Entonces dice en Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez, es decir, Jesucristo, está delante de la puerta, es decir, está ahí esperando. No se había sentado, sino que estaba, como lo vio Esteban, de pie. Bien, en Hechos, como dice en Hechos 7:55, recordemos que allá lo apedrearon y él lo sacaron de la ciudad y lo mataron. Y dice acá en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, es decir, antes de morir, claro, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. No dice que sentado, sino que estaba a la diestra. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y por eso fue que ahí lo terminaron de rematar. Bien, como no hubo arrepentimiento, entonces Jesucristo se sentó. Un detalle hermoso que podemos ver, pues como no se arrepintieron, Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mientras el tiempo de Hechos estuvo de pie esperando, ahora se sentó. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora un libro dirigido a nosotros, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, la paciencia. Estuvo todo el tiempo de pie esperando que durante este tiempo de Hechos, durante este ministerio apostólico de los 12 y luego de Pablo, y no se arrepintieron. Bien, listo. Otro detalle que no hemos mirado del día del derramamiento de Espíritu Santo y que lo junta o también habla del tema de la salvación, ¿sí? Entonces, el discurso de Pedro en el día de Pentecostés juntó los acontecimientos del día, es decir, lo que estaba sucediendo con el derramamiento del Espíritu Santo, con los que van a acontecer del día del Señor. Entonces, en la primera parte está la profecía de Joel, entonces que se va a derramar espíritu, y se cumplió hasta el versículo 29, espíritu sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Del 30 en adelante, entonces viene la parte de los prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y aquí, versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, entonces aquí ya hablamos de la salvación, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová,
y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, ahí el tema del derramamiento de Espíritu Santo y de salvación. ¿Cuál salvación? La que está expuesta en Tesalonicenses, ¿sí? Habla de Tesalonicenses 1:10, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó. Entonces, fíjense que aquí pasan los acontecimientos de Apocalipsis y luego viene la salvación, cuando viene el Señor Jesucristo y aparece entonces lo que está escrito en Apocalipsis. Dice Tesalonicenses, perdón, 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros ya podemos ver los sucesos. Habría derramamiento de Espíritu Santo, vendrían los eventos de Apocalipsis y vendría también la salvación cuando el Señor Jesucristo apareciera. Todo eso dentro de la profecía de Joel. Y eso fue lo que le relató Pedro, ¿sí?, de lo que estaba sucediendo en Hechos. Bien, hablemos de la ira venidera. En Apocalipsis es recurrente hablar de la ira venidera, pero fijémonos que acerca de esa ira, inclusive Juan el Bautista ya hablaba de esa ira venidera. En Mateo 3:7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, recordemos que él también entendía, ¿sí?, lo que vendría, ¿sí? Romanos 2:5, escrito para ellos en su tiempo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tesalonicenses, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y ahora viene Apocalipsis. Efectivamente, en Apocalipsis se cumple la ira venidera. Dice, y decían a los montes y a las peñas, Apocalipsis 6:16, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Aquí ya están hablando de efectivamente lo que Juan el Bautista veía como inminente, aquí ya se está cumpliendo. Apocalipsis 11:18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Apocalipsis 14:10, también él, el que recibió la marca de la bestia, beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 15:7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas, que es lo que nos falta por mirar en el futuro, llenas, eso es lo que contienen las copas, la ira de Dios. Una por una van vaciando la ira de Dios. Apocalipsis 16:19, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, aquí hay unidad. En los libros escritos en Hechos y en Apocalipsis. Ahora, algo más y muy importante, ¿sí? Dentro de este tiempo de los Hechos estaban ocurriendo cosas, mejor dicho, raras, cosas diferentes, y eso tiene una connotación, tiene un porqué, ¿sí? Hubo señales que evidenciaban la proximidad, ¿sí?, del establecimiento del reino terrenal. Esta es otra característica que nosotros tenemos que tener clara. Muchos eventos, que algunos los hemos entendido, otros no, ¿sí?, sucedieron porque desde el momento en que empezó el derramamiento de Espíritu Santo, empiezan una cantidad de señales y maravillas, sanidades, que empiezan a mostrar lo que vendrá una vez se instaure el reino milenial. Nosotros debemos entender que todo eso está inmerso acá dentro del libro de Hechos. Bien, este es uno de los
de los relatos de la Biblia más raros para nosotros si no entendemos el contexto. Y hemos escuchado efectivamente el relato de Ananías y Zafira en Hechos 5:1. Ellos venden su heredad y sustraen del precio, es decir, cometen una equivocación. Entonces lo leo, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te daba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino, por supuesto, un gran temor sobre todos los que oyeron. Pasado un lapso como de 3 horas, o sea, casi nada, sucedió que entró su mujer y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? No, al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien, pues antes, cuando uno no tenía, digamos, el contexto, ¿cómo encaja uno este relato? En el amor de Dios, en todas las cosas, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Eran creyentes? Bueno, bien, y pues lo que uno dice, se estaba juzgando con una severidad, pues por un pecado de sustraer que pues es como normal. O sea que en estos tiempos aquí nuestros políticos estarían todos muertos. Bien, entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que aquí ya los juicios, como van a ser en el reino del milenio, estaban sucediendo. No se permite el pecado es de una vez es juzgado. Eso fue lo que sucedió acá. Entonces, es importante entender que dentro de Hechos vienen varios eventos, que seguramente esto será el tipo de algo, pues yo no lo sé, por ahora todavía, y que empezaron a suceder cosas como estas. Entonces, aquí hay juicios dentro, juicios inmediatos por el pecado. Bien, entonces, efectivamente, además de los juicios, también estaban sucediendo otras cosas. Había muchas sanaciones, había maravillas, tanto que la sombra de Pedro, únicamente la sombra, era capaz de sanar. Por lo tanto, multitudes se reunían, traían sus enfermos y a los atormentados y eran sanos. Entonces, efectivamente, así como vimos ahorita el relato de Ananías, durante el milenio el pecado, aquí dice, se corta de raíz, ¿sí? O sea, de una vez es enjuiciado. Pero también en este reino próximo van a disfrutar ellos de una sanidad muy especial, como dice en Isaías 65:19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, ellos van a disfrutar de sanidad, ¿sí? Siendo una promesa. Entonces, efectivamente, tanto los milagros de sanidad, ¿sí?, como los castigos a seguir por el pecado son evidentes en el libro de Hechos. Y aquí, como lo vemos en distintas partes, muchas señales, muchas maravillas, muchos prodigios se dieron durante el libro de Hechos. Aquí quiero dejar un detalle para mirar cómo todo encaja perfectamente y uno tiene que ir teniendo entendimiento. Bien, los milagros que se hicieron
que fueron profetizados en el Antiguo Testamento, que fueron hechos por el Señor Jesucristo. Y aquí en Hechos, todos tienen la misma línea, es decir, todos hicieron el mismo milagro para ir comprobando que efectivamente, en el caso del Señor Jesucristo, que Él era el Mesías. Entonces, por ejemplo, en Isaías 35:5 dice lo siguiente, es una unidad, es decir, el Señor Jesucristo no hizo cualquier cantidad de milagros diferentes, sino Él hizo los milagros que estaban profetizados. De la misma manera, Pedro hace un milagro que ya había hecho el Señor Jesucristo, que ya estaba profetizado. De la misma manera, Pablo hace el mismo milagro de Pedro, el mismo milagro del Señor Jesucristo, que ya estaba profetizado. Es algo maravilloso ver cómo encaja. Un ejemplo. Ahora sí, en Isaías 35 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, aquí hay una clase de milagro, y los oídos de los sordos se abrirán, otra clase de milagro, y el que se escogió acá, entonces el cojo saltará como un ciervo. Listo, y más adelante fíjense el mudo, etcétera, etcétera. Ahora, en Hechos 3:1, fijémonos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijándolos en él los ojos, le dijo, míranos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Efectivamente hubo un milagro, un cojo de nacimiento, fue restablecido, listo. Ahora miremos en Hechos 14:8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Esto oyó hablar de Pablo, aquí ya no están hablando de Pedro, sino de Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido, etcétera, etcétera. Entonces aquí miremos esa belleza y esa unidad de la palabra, algo que tenemos que entender. Bien, Pablo realiza los mismos milagros que los apóstoles, en este caso en cabeza de Pedro. Fijémonos en Hechos 5:15, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Ahora, en Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces, todas estas cosas son muy importantes entenderlas, ¿sí? Fijémonos que ellos confirmaron lo mismo que ya había hecho el Señor Jesucristo para que la gente creyera que efectivamente las cosas eran así. Y esta última sanidad que quiero es que miren dónde se encuentra. Está registrada en Hechos 28:8, al final casi de Hechos. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Entonces, durante todo el tiempo de los hechos, desde el principio al final, hubo sanidades, hubo milagros, el mismo milagro del Espíritu, de derramar Espíritu Santo, o sea, vieron muchas señales, milagros, prodigios y maravillas. Bien,
Dentro de esos milagros no solamente eran sanidades, sino también incluían la expulsión de demonios, ¿sí? Hechos 5:16, aún de las ciudades vecinas muchos traían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Hechos 16:18, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos son los hombres del siervo del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces, estas señales y maravillas eran confirmaciones para aquellos de Israel que creyeron. Bien, no solamente habían sanaciones, sino también habían expulsión de demonios. Durante el tiempo de Hechos también hubo resurrecciones, ¿sí? Se levantaron muertos. Por parte de Pedro, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. La lavaron, la organizaron, lloraron, y entonces llamaron a Pedro, y dice en el versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano se levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Ahora Pablo, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, pero Pablo se tomaba su tiempo desde la mañana hasta la noche. 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, muchas señales. Yo sé que estos son tipos. Más adelante vamos a tener la oportunidad de estudiar. Aquí, este es el tipo de distintas resurrecciones, etcétera, etcétera, que yo sé que Juan de pronto ahorita nos va a comentar. Bien, para terminar, todas estas señales, prodigios y todo esto que pasó durante el tiempo de los hechos, se acabaron, se terminaron, cesaron. Fueron hasta ahí porque el pueblo no se arrepintió y porque finalmente, o sea, Dios hizo todo lo que tenía que hacer de todas las formas y no hubo el arrepentimiento. Recordemos que Pablo finalmente después sale y es encarcelado y es allí donde escribe las epístolas en prisión, que ya no tienen nada que ver porque entra el misterio. Entonces, es muy importante, bueno, aquí viene una parte de la primera parte, ver cómo la importancia de la luz. Entonces, Israel era la luz para las naciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo, por qué finalmente se acabaron. Entonces, recordemos, por ejemplo, en los evangelios, cuando dice que él envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir, cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra. Todo esto de la luz habla era que Israel tenía que arrepentirse porque era la luz de las naciones, pero no lo hizo. Luego en Mateo 22:4, esta es la historia de los hechos. Ya habían enviado unos siervos y no fueron. Volvió a enviar a otros siervos, entonces aquí, es decir, ¿quiénes eran los otros siervos? Los apóstoles, para decir otra vez a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales, y no. Y estos no solamente no vinieron, sino que tomando a los siervos los afrentaron y los mataron, ¿sí? O sea, tras del hecho. Entonces, Israel tuvo ceguera, no tuvo luz, no se arrepintió. Y efectivamente se cumple la profecía que Israel no podía, no entendía y hubo endurecimiento. Entonces aquí
viene la profecía de los huesos secos. Entonces, recordemos, en Ezequiel 37:11, y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Es como está en este momento. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Es decir, ellos están lejos, están muertos, están loados. Bien, aquí la razón por la cual eran luz para las naciones. Bien, entonces, como Israel no se arrepintió, quedó como esa casa, como esos huesos secos, efectivamente, los milagros, señales, sanidades acabaron. En ese momento también todo lo que era el don de Espíritu Santo, las manifestaciones de hablar en lenguas, la profecía, todo esto. Ahora, con esto no quiero decir que los milagros, pero claro que sí continúan, pero es un milagro de parte de Dios, no que tenga que ver con los hombres. En los últimos tiempos, los colaboradores cercanos de Pablo estaban enfermos. Si hubiesen seguido las manifestaciones, pues la idea era que Pablo los hubiera podido sanar, ¿cierto? Entonces vemos el caso de Trófimo, más adelante Epafrodito también está enfermo y Pablo ya no estaba disponible la sanidad. Entonces, esto para que nosotros tengamos claro que el don de Espíritu Santo, las sanidades hechas por medio de los apóstoles, todos estos prodigios y señales terminaron, cesaron. ¿Por qué? Porque tenían un propósito específico para esta iglesia y era que Israel se arrepintiera. Como no lo hizo, acabaron e Israel terminó Loadmi. Entonces, hasta ahora así continúa, hasta más adelante cuando Dios vuelva a reanudar los tratos con Israel. Que Dios los bendiga. Gracias. Bien. Juan, tienes la palabra. Sí, Amparo. Estoy seguro que Dios te está bendiciendo con mucha luz, que luego no nos es fácil, no nos es nada simple poner todo esto en la perspectiva correcta para que todo se vaya entendiendo, para que tengamos un poco de luz. Pero es así como Dios hace las cosas. Leemos en las Escrituras y parece que sus tesoros están escondidos. Vamos leyendo y decimos, no entiendo nada de lo que leo. y lo que es cierto y verdad es que nos mantenemos en la presencia, como aquel versículo que dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en su misma gloria, de día en día. Y esto es algo que no tiene que ver con sentimientos, esto es algo que tiene que ver con la fe. Y entonces es que vamos viendo esta unidad en el libro, vamos conociendo a nuestro Padre Celestial, vamos por la fe, creyendo que de la nada Él sacó este universo. Comenzamos a ver el poder que ha tenido colocando las estrellas de esta manera tan maravillosa y por tanto nos resulta natural y sencillo creer todas las cosas que nos va poniendo en su palabra, porque van encajando pues como un puzzle. Es la espada del espíritu que va dividiendo sus cosas, y dice que como la coyuntura de los tuétanos, y discierne entre los sentimientos y los pensamientos del corazón. Es decir, él nos mira de alto a abajo en nuestro corazón. Además, me gustaría deciros una cosa, esto que hemos leído de Ananías es precioso, porque yo años y años y años leyendo aquello, y lo primero que tenemos que hacer está escrito
Entonces, si Dios lo dice, yo lo creo. Entonces, después de muchos años, comencé a ver entonces esta unidad que está explicando Amparo acerca del libro de Hechos con el Apocalipsis, y el Apocalipsis no acaba en los 7 años que contempla hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, sino que después entra realmente el reino del milenio. Y estos eventos que vemos en el libro de Hechos, pues van a suceder. De hecho, ya hemos relatado que la pena de muerte continúa en el milenio. Sí que va a haber vencedores de todos los llamamientos con sus cuerpos eternos, resucitados, pero va a haber un montón de gente que va a ocupar la tierra y que va a ocupar el territorio, que no, que van a seguir con sus cuerpos. Y lo que es cierto es que se van a comparar con aquellos que leemos en Génesis, que llegaron a vivir como Matusalén, 950 años, 960 años. Por tanto, va a estar disponible con estas sanidades que se vieron en el libro de Hechos, pues las naciones poder, porque además tienen que ir una vez al año a Jerusalén para aprender el conocimiento de Dios que será impartido por los judíos, y lo que no podrán es hacer mal ninguno. La justicia de Dios se va a llevar a cabo. Es decir, no va a suceder como hoy, que los criminales pues no son penalizados, que los mentirosos pueden seguir mintiendo y engañando al mundo. No, eso no van a poder hacerlo porque sabemos que antes de entrar este milenio, ciertamente, pues Satanás y todas sus huestes se van a quedar encerradas y no van a poder engañar a nadie. Pero lo hermoso, y ahora refiriéndome a Ananías y Zafira, es que nuestro Dios sí que nos dice que todo el que pase al reino del milenio, Dios le va a cambiar su corazón. Y en vez de uno de piedra, como ahora tiene, así lo diseña, lo dibuja, lo figura nuestro Dios, le va a dar un corazón de carne para que puedan conocer verdaderamente a Dios. Y las leyes, ellos van a tener muy claro las leyes que se van a regir en el milenio están precisamente en el sermón del monte, el sermón de la montaña, lo que se llama el sermón de la montaña, que nadie lo comprende, que son leyes mucho más estrictas que las que dio Moisés. Para poneros un ejemplo, en la ley de Moisés, por supuesto, el adulterio era algo penalizado. En la ley del sermón de la montaña, nuestro Señor Jesucristo dice que aquel que mire a una mujer deseándola, ya pecó con ella, ya adulteró. En el sermón de la montaña no se permite que haya riña entre dos personas. ¿Entiendes? Y si llegas a un extremo tal en que tu pleito con tu prójimo sea grande, pues estás expuesto al infierno de fuego, que no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado de un estado eterno de agonía, ni mucho menos, pero sí que tiene que ver con la pena de muerte y dónde van a ser echados. Yo no creo que sean muchos en el milenio, ciertamente algunos, como hicieron Ananías y Zafira, pues juzgarán que de la misma manera que engañaron sin tener
este perdón de haber entrado al reino del milenio, pues que quieran perfectamente también ser más astutos. Y ciertamente, ¿qué es lo que sucedió? Pues lo que iría a ocurrir en el milenio. Es decir, esta gente no tenía sus cuerpos celestiales, ni lo tenía nadie, lo único que habían sido eran sellados con el Espíritu, como también lo serán los 144.000 y como también lo es cada uno de los redimidos, sea cual sea el llamamiento, pero no tenían su cuerpo celestial. Y en ese momento, fijaros bien lo que le dice Pedro, o sea, si no hubieses vendido la heredad y hubiera quedado para ti, pues no hubiera habido ningún problema. Tú eres transparente y no quiero vender mi heredad, se me queda para mí. Daros cuenta que esos versículos dice que el que tenía pluralidades, las vendía y las ponía a los pies de los apóstoles. Ellos no estaban vendiendo las cosas que eran necesarias para su sustento, pero al mismo tiempo sí que teniendo tan cerca al reino, sí que con mucho placer todos los que tenían pluralidades, solo hay el caso de un levita. Ese levita sí que tenía solo una propiedad, pero es porque en la ley de Levíticos el levita no le era permitido tener propiedades ningunas, porque su suficiencia tenía que ser continuamente Dios. Los demás sí que tenían pluralidades. Y lo que es impresionante es que en la ley levítica cada familia tenía su propiedad y no se podían vender. Pero lo que ciertamente hizo Israel es que estaban tan alejados que se estaban engañando unos a otros y ciertamente quedándose con las propiedades. Y bueno, pues lo que ya realmente vieron es que el reino estaba muy cerca, tú tienes pluralidades que te has apropiado de ellas en contra de la ley levítica. Y esto es muy hermoso porque la ley se quedaba a perpetuidad, mismo que tú tuvieses necesidades, lo que se hacía es que tú entregabas tu propiedad para poder solucionar tus problemas económicos o de cualquier orden que tuvieras y al final de 7 sábados tenía que volverse a entregar a la familia. Estos eran principios que Dios tenía muy bien estipulados. Cuando los entendemos es como te digo, o sea, nosotros comenzamos a leer Levíticos y vemos leyes allí que no entendemos para nada, como puede ser la de no comer carne de cerdo. Hoy en día esto no es un problema, sin embargo, la peste que sucedió en Europa más o menos en la Edad Media, diezmó la población europea. Y además pensaban que habían sido los judíos que habían envenenado los ríos y que por eso ellos no morían, los judíos no morían. Y solo muchos años después es que se vino a averiguar que la peste que cundió por toda Europa provenía del cerdo. Provenía del cerdo. Dios no le dio nunca explicaciones a Israel por qué no podía comer aquel tipo de animales que tenían la pezuña hendida y este tipo de cosas, pero es que por esa pezuña hendida realmente adquiría unos microbios que producirían una enfermedad y sería mucho más sano que comiesen otros animales. Bueno, pues esto es lo que ocurre muchas veces con la palabra, no la entendemos, no comprendemos, pensamos que Dios está hablando de cosas que son difíciles, pero cuando Él va abriéndonos la luz, cuando Él nos va abriendo la unidad de todo su libro, como Él nos dice en su palabra, yo puse mi palabra por encima del universo. Es decir, hay mucho más perfección en mi palabra
que en todo lo que vemos maravilloso, aunque esté lleno del pecado, con la caída del hombre, pero todavía vemos la hermosura que tiene todo. Y él dice, no hay nada que se acerque a mi palabra. Y ciertamente eso es lo que nos va enamorando de Dios, conocerle, conocer su misericordia, mismo en estos escenarios tan graves que nos va mostrando, ¿no? Cuando Él tiene que llegar a estos extremos, sabemos que su misericordia, su justicia, su santidad está por encima de todo y que ciertamente esta es la mejor vía para reconciliar a los hombres con Dios, y no solo a los hombres, sino a toda su creación perdida. Así es como va a acabar todo en sus manos. Y claro que no lo conocemos todo, pero hay algo que no nos cabe duda, y es su bondad, es su misericordia, es su gran amor por todos las criaturas, por mucho más que nosotros podamos imaginar. Esto es genial, esto es... Y hablando de estos escenarios, esta semana, pensando un poco más específicamente en el Apocalipsis, ¿no? Esto de que nos muestre las cosas en este escenario tan que parece ciencia ficción o supera la ciencia ficción. Y después le pides al Padre iluminación. Entonces, fíjate, se comienzan a abrir un rollo, se abre. Primero abre algo que estaba tapado, abre algo que estaba en oculto, con 7 sellos. Aquí sabemos que hay un cambio de administración, se abre algo que no se ha visto jamás, se abre con 7 sellos. El primer sello que se abre te muestra un caballo con un jinete. Y tú, pidiendo al Padre iluminación, pues te pones a pensar en un caballo. ¿Qué es un caballo? Un caballo es un cuadrúpedo que tiene una fuerza y una velocidad impresionante. Y además obedece al jinete conforme él quiere llevarlo. Y lleva al jinete mucho más rápido a conseguir sus logros. Y sabemos que este primer caballo es blanco, igual que el que trae Jesucristo con todas sus huestes celestiales, presentándose aquí en la tierra. Y entonces vemos, como nos ha explicado Amparo, que ciertamente es un poder espiritual que lleva a algo más visible, que es el jinete, que es, por supuesto, aquel sistema gubernamental que se va a presentar como se está presentando hoy en día. ¿Cómo se presentan todos los gobiernos hoy en día? ¿Cómo se están juntando todas las naciones? ¿Cómo están haciendo sus pactos y sus encuentros en Italia? Hoy ha sido una conferencia virtual entre el presidente de los Estados Unidos y China, llamándose amigos y llamándose compañeros, y que vamos a encontrar la solución para la humanidad. Este es el caballo blanco. Pues se va a presentar exactamente con los mismos atributos que viene Cristo a solucionar realmente los problemas de la humanidad. La gente está tan cansada, la gente está tan apática, que bien podría volverse en este tiempo a nuestro Dios, pero eso no va a suceder. Por tanto, se va a abrir un escenario en que se le va a dar muchísimo más campo de acción a los poderes espirituales, primero a los inmundos, para llevar a estos jinetes que serán más visibles y que se presentarán primero como los salvadores de la humanidad, como se presentan nuestros gobernadores. No estamos aquí hablando de otra cosa.
No estamos hablando, hay que mirar. Hoy mismo y ayer, mi mujer y yo hemos estado viendo un programa que es impresionante, que se llama El Gulag, una historia soviética, donde en un documental de 3 horas, 1 hora y media ayer y 1 hora y media hoy, hemos visto las atrocidades que se han cometido en la Unión Soviética desde que comenzó el comunismo. En los años 30, cómo se diezmó poblaciones enteras que sus dirigentes los acusaban de contrarrevolucionarios, pero los acusaban con el intuito de ponerlos presos y de tener mano de obra gratuita, y donde se les enviaba a sitios donde había más de 40 grados negativos hasta morir. Es decir, a trabajar en caminos en los ferrocarriles, en la construcción de presas. Por esto hoy Rusia es el imperio que es. Fue a base de matar su propia población de una forma increíble. Nosotros tenemos la historia de la fotografía y del cine es muy reciente, pero si hubiésemos visto esto desde el principio, en el tiempo, nosotros pensamos que la Edad Media fue mucho más dura, que es este tiempo actual. No, 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 el hombre ha sido siempre una bestia. Y es esta bestia del poder mundial que se está conformando, que está viniendo como como los camaleones, transformándose. Queremos lo mejor para la humanidad, el calentamiento global. Fíjate, todas estas cosas es impresionante. El adversario lo sabe. Que ciertamente uno de los juicios que van a recaer en el Apocalipsis es que el sol va a quemar mucho más a los hombres. Pero esto nos lo ponen como si fuésemos nosotros los culpables. Entonces, podrá salir perfectamente una ley en que nos obliguen a tener una marca con la cual podamos comprar y vender. O sea, son cosas que nos dice nuestro Dios y que hoy en día están a la mano de cualquiera. ¿Me entiendes? Y los gobiernos están todos, tenemos que actuar, tenemos que hacer, el mundo entero tiene que sujetarse a lo que hagamos, cuando ciertamente han sido ellos los que han provocado todas las catástrofes, toda la basura que hay. Ahora en mis clases de español estoy dando a mis alumnos un artículo que se llama el Big Data. Yo creo que algunos sabréis de qué se trata, pero a finales del siglo pasado, no, a finales del 19 y principios del 20, las empresas comenzaron a averiguar pues que estaban haciendo materiales como un coche, por ejemplo, que duraba 80 años. Y esto no les resultaba rentable. Por tanto, comenzaron a imaginar cómo se iría a estropear algo que tú comprases en mucho menos tiempo para que comprases 10 veces más. Y esto es lo que vemos hoy con las impresoras, con los coches, con los teléfonos móviles, con un montón de cosas que han creado una basura electrónica que se utiliza en países de África para convertirlos en basureros de todo lo que han hecho que nosotros consumamos. Y luego, sin embargo, nos dan la noticia como si fuésemos nosotros, que tenemos unos hábitos de consumo de calentamiento global y no sé cuántos, y todo esto pues
la gente comienza a ver que sí, que se necesita un gobierno que estipule unas leyes globales para que podamos vivir tranquilos. O sea, que la gente realmente va a ser muy fácil que pongan sus ojos en este caballo blanco con este jinete que se presentará como el salvador del mundo. Yo cada vez lo veo más claro, es decir, pidiéndole a nuestro Padre, digo, no, si esto no está tan lejos, ni mucho menos. Ahora, viendo este programa con Teresa, mi mujer, yo decía, Padre, no hay nada más bajo que esto. Sin embargo, tú dices que lo que ahí viene nunca se ha visto, en el sentido de la perversión, de llegar todavía más bajo que esto es imposible, más bajo que aquellas imágenes que nosotros tenemos de los campos de concentración, viendo a los judíos muriendo 6 millones de una manera que tú no se te pasa por la cabeza. Entonces Dios dice, claro que podrá ser, porque se abren estos principados y potestades de maldad que ciertamente hacen con que se acelere todo y de una forma todavía más perversa. Porque ahora están sujetos. Pero ciertamente cuando se abra este escenario, pues todo va a ser mucho más cruel. Y, y ahí entra nuestro gozo y regocijo, sabiendo que nosotros, pues ciertamente en la Epifanía, que puede darse en cualquier momento, pues estaremos fuera de este panorama. ¿Okay? Pero vemos que todo esto que nuestro Dios nos habla, de las bestias, después como este caballo, después que haya confundido a la gente y engañado a la gente y que consiga tener al mundo, cómo entra el caballo rojo y cómo efectivamente vuelve a ser otros poderes mundanos donde ciertamente se ven todas las guerras, porque entre ellos mismos hay guerras, igual que hoy. O sea que vemos que después entra el caballo de las pestes, el caballo de todos los virus y de todas las... Una vez que hay tal cantidad de mortandad que no se podrán ni enterrar. Después entran los 3 ayes, ya solo para acabar. Pero esto mirando lo hermoso que es decir, no te importes si tú no comprendes lo que vas leyendo, pídele a Dios, a nuestro Padre, más sabiduría y entonces sí que vamos viendo. Nosotros nos quedamos en el capítulo 11, cuando dice de los testigos, y después en el capítulo 11, versículo 14, dice el segundo ay pasó. Acordaros que esto se va recrudeciendo, caen juicios de parte de nuestro Padre en todas los incrédulos y están cayendo los juicios también del adversario y las persecuciones, dentro de las persecuciones a los creyentes, a los cuales nuestro Padre le dice, pues, manteneros firmes, porque esto va a durar muy poco y ciertamente tenéis una recompensa a los que salgáis vencedores de esta gran tribulación que vais a tener que soportar. Pero bueno, dice en el capítulo 11, versículo 14, el segundo ay pasó. Sabemos que el primer ay corresponde con la quinta trompeta, el segundo ay, correspondía con la sexta. He aquí el tercer ay viene pronto. Entonces ese corresponde con la séptima trompeta. Pero dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y hubo grandes voces en el cielo. Entonces, esto es en los días de la séptima trompeta. Pero efectivamente nosotros sabemos que en la séptima trompeta además dice que el misterio de Dios se acabará
Y Pablo nos dice en las epístolas que escribió antes de Hechos 28, en Corintios y en Tesalonicenses, que tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros los que quedemos vivos. Entonces, ¿cómo es? Lo que primero tenemos que ver es que dice que en los días de la séptima trompeta, por tanto habla de un periodo de tiempo. ¿Lo ves? Y dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí no ha venido tercera y ninguno, estos son voces de júbilo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Aquí hay una felicidad tremenda. Están encantados de lo que haya sucedido, y aquí no hay ninguno. Tenemos que continuar. Y diciendo, te damos gracias, Señor Dios poderoso, que eres y que eras, y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces nosotros sabemos que aquí no ha venido ahí ninguno. ¿Cómo es posible? Y esto es solo posible viendo la unidad del libro y sabiendo, ahora que ya lo sé, pues os lo digo, esto corresponde con el descenso del cielo más alto al aire, aquella zona donde están los principados y potestades de maldad en las regiones celestes. Aquí es donde reina en este momento, y por eso hay en el cielo esta alegría. ¿Cómo lo vamos a ver? Siguiendo leyendo. Continuando leyendo. Dice, y esto va a ocurrir, ¿ok? Esto va a ocurrir en los días de la séptima trompeta, pero los días es un periodo de tiempo. No es que haya tocado todavía. Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y esta es la tal ira que estaba hablando Amparo, de que son las 7 últimas copas. Por tanto, todo esto tiene que suceder antes del toque efectivo de la trompeta, pero lo que sí ha sucedido ha sido la venida de Jesucristo de los lugares más altos a ese sitio donde Satanás ha sido expulsado. Y vamos a verlo. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Esto es lo que va a suceder después, pero todavía no ha tocado la séptima. Estamos en los días. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Me gustaría explicaros cómo este último cuestión. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, corresponde precisamente con destruir a los que destruyen la tierra. Y las dos cosas en el medio son dos episodios y esto es una estructura, pero no voy a hablar ahora sobre esto. Lo que quiero decir es que está dando un panorama exactamente lo que mismo sucedió también cuando se abrieron los sellos. Entre el sexto y el séptimo sello había el episodio de los 144.000 sellados y otro episodio más que no recuerdo. Aquí, ¿cuál era? Pero no te oigo. No te oigo. Había dos episodios, uno era el de los 100 y el otro. La gran multitud. La gran multitud, exactamente, la gran multitud iba más para allá, los 144.000 tenían que ver con el escenario que estábamos hablando. Bueno, pues aquí ha sucedido lo mismo, entre la sexta y la séptima trompeta hay este corte en el relato. Tenemos que averiguar por qué, porque ciertamente ha ocurrido algo muy grande entre la sexta y la séptima trompeta. Y eso algo muy grande es que se ha expulsado a Satanás del sitio de la bóveda celeste. Y ha caído a la tierra como lo veremos.
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, continuamos viendo las cosas en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, aquí comienza lo que cae en la tierra en este momento, hubo relámpagos, y esto ya os digo que es cuando cae Satanás a la tierra, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todo esto nos explica en estos versículos y es esta parada que hace entre la sexta y la séptima trompeta. Después entra el 12 que dice, apareció en el cielo una gran señal. ¿Ok? Una mujer vestida del sol, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y si nosotros vemos más a frente, está en contraste con la mujer que está vestida de escarlata y con la Babilonia, que es una ciudad. ¿Okay? Y estar vestida con el sol y con la luna parece que nos está diciendo que está realmente rodeada y revestida de algún poder, así como lo estaba la mujer con las 10 cabezas, las 7 diademas, que era el soporte de la bestia. Pues aquí es el soporte de Dios, que estaba revestida, tenía estos atributos, vestidas del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, que efectivamente pues tiene todo que ver con Jacob, con su mujer y sus 12 hijos. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Dolores de parto es una expresión que podemos encontrar en los evangelios con Jesucristo, exactamente, dolores de parto. Y está hablando de tribulación, está hablando de angustia, está hablando de un tiempo atroz en el que en esta Jerusalén, que es esta mujer, que es donde la capital de Israel, está habiendo, con este evento se está dando en esta señal una gran angustia. Esto es lo que dice, en la angustia de su alumbramiento. Y dice que también apareció otra señal. Esto cada vez, ahora ya que lo sé, pero cuando yo las leía las primeras veces, para ver dónde esto encajaba y cómo se sincronizaba, sin embargo, cada día lo veo más claro, es decir, pone lo que está sucediendo en Jerusalén a Israel y es que aparece también esta señal en el cielo, un gran dragón escarlata. Curiosamente, la mujer de arriba estaba vestido con el sol y la luna. Y la Babilonia, que también le llama una ciudad, que también la llama una mujer, que sabemos que es una ciudad y es Babilonia, está vestida de escarlata. Bueno, pues el dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Un gran poderío. Y sabemos que están todas las huestes espirituales por detrás, esto es. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y aparece aquí esta señal. Y las arrojó sobre la tierra. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. El varón se paró frente, es haciéndole enemistad, haciéndole oposición, haciéndole una persecución atroz, que estaba parada para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Decía, pero Dios, entonces, ¿quiénes son? ¿Quién es este hijo? Se está refiriendo a Cristo. Y tú dices, no, los escenarios son todos del futuro. Dice entonces en el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esto coincide con el Salmo 2, cuando dice, yo te entrego a las naciones y tú las regirás con vara de hierro.
Por tanto, en primer lugar, claro que fue dirigido a Cristo. Sin embargo, si nosotros vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, en la iglesia de Tiátira, y recordar una cosa, es decir, los caballos que nosotros vemos es algo que se extiende por los 7 años del Apocalipsis. Los sellos se extienden, las iglesias se extienden. Entonces, a la iglesia de Tiátira, si nosotros vemos en la iglesia de Tiátira, en el capítulo 2, dice, en el capítulo 2, a los que vencieren, ¿ok? Les dice todo igual que a las demás, pero después dice, pero lo que tienes en el versículo 25, capítulo 2, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos para oír, oiga, dice el Espíritu a las iglesias. Ok, si vemos aquí este periodo, ciertamente tiene que ver con la recompensa de los vencedores. Y dice entonces que la tercera parte de las estrellas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y dice, y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Por tanto, aquí la señal es un hijo, pero en realidad son los vencedores. Y vamos todavía a verlo mucho más claro si seguimos leyendo y dejamos que el Espíritu nos vaya instruyendo. Yo me entusiasmo demasiado porque ha sido solo esta semana que lo he visto más claro, además de que he seguido el libro del Apocalipsis de Charles Wells y me lo ha dejado todavía más claro. Pero aquí tenemos la mujer, tenemos un hijo varón que es arrebatado para el trono y tenemos además, como vamos a ver, que la mujer huye para el desierto y también hay una parte de creyentes que se llama la simiente de la mujer restante que se queda para atrás. Dice la mujer, versículo 6, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, cuando Jesucristo dijo que la abominación, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, lo cual tiene que ver con la imagen de Nabucodonosor puesta en el templo, cómo va a estar puesta, ¿okay? Que va a ser erguida por la bestia que sale del mar, él dice, huid para el desierto, id para los montes, no os quedéis atrás, porque ahí comienza la gran tribulación. Y ciertamente unos van a estar despiertos, pero también vemos que Pablo exhorta a los creyentes a que se mantengan firmes, porque como dice en Lucas, si vamos a Lucas, es que todo esto tiene que ver con la espada del Espíritu. Y no lo podremos ver a menos que el Espíritu nos ilumine el entendimiento. Pero en el capítulo 21 de Lucas, después de explicar todo esto, acerca de las señales del sol, en el capítulo 21, comenzando, en fin, todo el capítulo 21, comenzando en el versículo 7, tiene que ver con todas estas señales del fin. Y es eso que os cuento sobre la unidad del libro, que nos va explicando muchas más cosas que vamos viendo en el Apocalipsis. Pero dice,
Velad, dice en el 36, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por tanto, va a haber algunos, cuando nosotros nos hayamos ido de la Epifanía y que entren este Apocalipsis, va a haber algunos que son los vencedores, porque además nos lo va a explicar más claramente quiénes serán estos, y dice nuestro Padre que son los que han despreciado su vida hasta la muerte, que van a ser arrebatados antes de los 3 últimos años y medio. Y este es el verdadero rapto. Y este es el tal hijo de la mujer que después va a huir para el desierto. Está mucho más explicado y mucho más claro, yo no me voy a extender mucho más tiempo. Desde la página 140 del libro Esta Profecía, hasta más o menos la 150, donde está explicado paso por paso y donde ciertamente este hijo, fijaros bien, y su hijo fue arrebatado. La misma palabra que utiliza el apóstol Pablo, de que seremos arrebatados juntamente con ellos para estar y recibir al Señor en el aire. Por tanto, cuando Satanás es expulso de este sitio, que es lo que aquí está ocurriendo, por eso se hace esta gran parada y todavía no hemos llegado al ay tercero, pero vamos a ver qué es esto todo y que ocurren una serie de acontecimientos, es efectivamente cuando se va a dar el rapto y donde estos lugares celestiales de donde cae la serpiente, donde cae el dragón, va a ser ocupado con la iglesia de los vencedores de hechos y de este tiempo futuro que ahí viene. Este es el Hijo. Este es el Hijo que fue arrebatado para Dios y para su trono. Dice, y la mujer, por tanto, los judíos que estaban atentos a que la abominación desoladora cuando llegase tenían que ir para el desierto, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios en el desierto, no ya los que fueron arrebatados, sino que este es otro cuerpo, para que allí la sustente por 1260 días. Y efectivamente van a ser alimentados otra vez con el maná, igual que en el desierto ocurrió a Israel cuando estaban yendo a la tierra prometida. Allí van a ser resguardados de estos 3 últimos años y medio. Después, fíjate, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Todo estos son los escenarios que nos está contando. Por eso ha parado el relato entre el sexto y la séptima trompeta, porque todo esto se está dando en simultáneo, porque todo esto es muy rápido lo que está sucediendo. ¿Okay? Suena la sexta, el segundo ay ya ha salido, que son los 200 millones que hacen aquella mortandad entre los hombres, y entonces ahora vienen una serie de cosas antes de que suene la séptima trompeta. Pero ciertamente todo esto ocurre en simultáneo. Después hubo una gran batalla en el cielo, nos está explicando lo que ha ocurrido. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Por tanto, es la caída de estos principados y potestades de maldad. Muchos han pensado que esto tenía que ver con la hecatombe de Génesis 1:1, pero ¿qué tiene que ver? Eso no son los escenarios que estamos viendo, son escenarios futuros. Aquí está realmente hablando de la batalla en el cielo, de cuándo van a ser expulsos estos espíritus. Y dice en el versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, para el dragón y los principados y potestades de maldad en la región excelente, y fue lanzado
fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí ya comienza a aparecer el tercer ay, que faltaba. He aquí el tercer ay viene pronto. De ahí que son los acontecimientos que se están dando en simultáneo. Entonces oí las persecuciones, los graves tormentos, los martirios, las catástrofes. Todo esto está aquí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Ahora ha venido al aire. Todavía no ha llegado aquí, ni mucho menos. Al aire ha venido, porque ha sido lanzado fuera. ¿Fuera de dónde? De esa parte del cielo que ahora ocupa Cristo, con los que han sido arrebatados. El verdadero rapto es este, no el nuestro, que es anterior, la epifanía. De ahí que Pablo siempre nos diga que veamos las cosas que difieren, que veamos las cosas más excelentes que han sido abiertas en el gran secreto. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La señal es un hijo varón, que nació en angustias, que nació en tribulación, pero así que nació fue lo que es verdad es que son los vencedores, que estaban siendo día y noche acusados. Y fíjate, y ellos en el versículo 11 le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos son los que le han vencido y han sido arrebatados y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ahora ya están los arrebatados allí, y faltan 3 años y medio aquí, los peores. Y fíjate el tercer ay donde aparecen. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que lo que vamos comprendiendo es que imaginaros cuando salgan las langostas en la quinta trompeta, cuando salgan los 200 millones haciendo la mortandad entre la humanidad, y qué va a suceder exactamente cuando comience la gran tribulación, que es cuando Satanás y sus huestes principales de maldad en las regiones celestes caigan a la tierra. Bueno, pues los que hayan menospreciado su vida hasta la muerte son arrebatados. Los que estén atentos y que huyan para el desierto serán alimentados. Y dice Dios que serán protegidos con el gran águila, serán allí recogidos. Por eso había un versículo que estaba leyendo Amparo que decía, y daré torrentes en el desierto y torrentes en la soledad. Estos van a estar solos en el desierto, estos van a estar aislados. Ciertamente, y solo para acabar, vamos a ver cómo esta gente, ciertamente allí están protegidos y el Satanás no va a poder hacer nada contra ellos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Por lo cual, versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay, el tercero, de los moradores de la tierra y del mar. ¿Ok? Por tanto, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió no ya al hijo, porque ya fue arrebatado, pero persiguió a la mujer que había dado a luz aquel hijo varón que fue arrebatado anteriormente. Por tanto, a la mujer. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Esto para mí parece, sin duda ninguna, un poder espiritual de parte de Dios que protege.
Sabemos que el adversario tendrá su límite. Y aquí estará este poder espiritual de parte de Dios protegiendo a este cuerpo que se llama la mujer y que está huyendo para el desierto. Y mismo así él intentará ir a por ella, porque dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y es el maná, y tiempos y la mitad de un tiempo. La última mitad de la semana de Daniel, los 3 últimos años y medio, que es la gran tribulación. A todos se llama la tribulación, pero aquí es la grande. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado en su boca. Hizo una separación y no pudo tocar este cuerpo que huyó, que estaba atenta a la palabra. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Por tanto, sabemos que otro cuerpo sí que se queda para atrás, y esto yo referí, dice nuestro Dios, pero hay de las que estén encinta en aquel día y de las que críen en aquel día. Yo no tengo autoridad ninguna para decir esto, pero siempre voy pidiéndole a Dios, y fíjate que es de su descendencia. Algunos no estarán atentos, pero otros yo creo que no querrán ir a librarse en el desierto de esta gran tribulación por no dejar a seres queridos para detrás. Y ellos preferirán sufrir con ellos y padecer con ellos. Acordaros que nuestro Señor dice: el que ame a padre o a madre o a hijo o a hija más que a mí, realmente se pierde muchas cosas. Y bueno, pues aquí en este sitio yo pienso que se va a cumplir su palabra, es decir, los que sin querer dejar sus entes queridos atrás no estén atentos a la palabra de huir para no sufrir estas calamidades que se van a ver aquí, pues simplemente va a ser atroz. Va a ser como no se ha visto nunca, una calamidad de tal orden como nunca se ha visto. Porque dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ello, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, se van a quedar para atrás. Yo te digo, no, Dios no hace acepción de personas. Y pensar algo, es cierto que nosotros no tenemos este tipo de tribulación, no tenemos este tipo de tan drástico, tan terrible, pero sí que, y hago hincapié en esto, que hemos despreciado nuestra vida hasta la muerte. Es decir, que reconocemos nuestra debilidad total y completa y que estamos muertos en delitos y pecados, y que tenemos un sustituto al cual nos apegamos ardientemente, porque vemos que esta es la única salvación que tenemos y la que está cargada de recompensas. Por tanto, es cierto que nosotros tal vez no pasemos por todo este cuadro, no, ni mucho menos. Dios quiere que lo sepamos y agradecérselo, pero sí que tenemos nuestra propia tribulación. Y sí que, sobre todo, hemos despreciado nuestra vida hasta la muerte, sabiendo que en nosotros no hay nada de bueno y sabiendo que ciertamente le oramos a Dios con insistencia cada vez más grande, diciendo: Padre, termina de formar de una vez por todas a Cristo dentro de nosotros y déjanos en el polvo, porque lo que ahí viene en un cuerpo celestial, siendo el cuerpo con una cabeza como es Cristo, no es imaginable. Y te pido que nos abras el entendimiento para que lo imaginemos, y esto servirá de consolación para los días que aquí nos falten pasar,
porque este mundo es igual de oscuro que lo que vamos a ver en los días venideros, en los postreros días en el Apocalipsis, pero recrudecido porque ciertamente caen estos espíritus y salen los que están debajo de la tierra, reservados para ese día llega. Juan, muchísimas gracias. Bueno, información que hay que decantar, trabajar, pero excelente. Muchísimas gracias por todo ese adelanto. Bien, entonces, alguien que desee